aquí en el chat la acaba de mandar otra vez Verónica, entonces normal, si entráis aquí, deberíais simplemente llegar a una página que tardará un ratito en cargar y luego deberíais ver algo como esto, ¿vale? Entonces, si dentro de un ratito no lo habéis visto, pues me decís, pero en principio deberíais tener esto, ¿vale? En el navegador. Bueno, pues mientras carga y no, aunque yo os dije lo de que os instalara ahí Python con Anaconda y ahora no va a hacer falta, creo que sí que es importante entender qué es esto de Anaconda, ¿vale? Y Python. Pues en general hay tantas versiones y cambia tan rápido todas las librerías en Python que antes o después, cuando tienes solo una instalación, te van a acabar dando conflictos unos paquetes con otros y vas a tener que volver a reinstalar todo y suele ser mucho lío. Entonces, lo que Anaconda te permite, que en realidad es un gestor de paquetes, te permite tener varias instalaciones paralelas de varios lenguajes. Además, no es solo de Python, puedes tener Python, R y Julia creo que también. Entonces, de esta forma, te permite gestionar muy bien las librerías, porque te permite tener instalaciones básicamente separadas. Te va a costar más espacio en el disco, pero al final te ahorra mucho tiempo, ¿vale? Porque cuando quieras usar una librería no vas a tener que cambiar todo. Solo vas a tener que hacer una nueva si te da conflicto y ya está. Entonces, dicho esto, hoy esto no va a importar mucho, pero si os convence Python y lo queréis probar, antes o después lo tendréis que instalar en vuestro ordenador, que aunque yo os lo sugerí antes, en realidad no va a hacer falta, porque encuentro una forma más fácil desde que empecé a preparar la charla. Y ahora veremos. Entonces, si antes o después lo queréis instalar, yo os recomiendo siempre usarlo con Anaconda. Y también, por ejemplo, vale para gestionar R. Yo lo llevo ahí también y puedes tener varias instalaciones. Entonces, ¿qué es Python? Python es un lenguaje que se ejecuta es interpretado, es similar a R. Entonces, lo podemos trabajar directamente en la consola de comandos. Tú entras y pones Python y empiezas a escribir y te va respondiendo. Se pueden hacer, igual que en R, también archivos .py que luego serán interpretados por el intérprete y te hace un programa, corre y te da los resultados. Se puede hacer en IDE, un gestor de estos como inteligente, similar a RStudio, que yo el que recomiendo que a mí me ha ido mejor es el Visual Studio, con el plugin de Python. Yo no sé si se ve el ratoncillo, pero bueno, estoy aquí. Que esto permite trabajar como si fuera el estudio, básicamente. Tienes la consola interactiva, el escrito, etcétera, y puedes ir cambiando. Y la última, que es la que vamos a ver hoy de todas formas, es con Notebook, que si alguna vez usado matemática, es parecido. Son una especie de celdas que se van agregando de forma que cuando se ejecuta se quedan ahí y se van a ver todo el tiempo. Y como esto es una especie como de clase, pues yo creo que este era el mejor formato, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con los notebooks de Jupyter. Si alguien luego tiene interés en ver cómo se instala esto, podemos mirarlo, pero como no va a hacer falta, porque he hecho lo que os he pasado, vamos a pasar directamente al siguiente punto, que es cómo lo vamos a usar. Esto que yo estoy usando para haceros la página se llama Binder y es una especie de crea un servidor remoto usando los notebooks que están en GitHub, ¿vale? Entonces yo los he subido a mi página y esto lo que hace es generar una especie de servidor remoto que vosotros podéis utilizar, ¿vale? Así no tenéis que instalarlo. Pero yo os recomiendo que si queréis usarlo, pues lo vais instalando bien en vuestro ordenador. Bueno, y entonces, pues vamos a empezar ya con Python. Como no sospecho que la mayoría de vosotros no está familiarizado, vamos a ver primero cómo funciona este lenguaje, cuáles son los tipos de datos, porque nos hace falta para después. Y como casi todos los lenguajes, primero vamos a tener unos tipos primitivos que van, en este caso, por ejemplo, no sé si ya estaréis voy a hacerlo aquí. Si abrís el data 1 data types, ¿vale?
Los tipos básicos que vamos a tener son pues, los enteros, el float, el complejo, booleano, none, que es ningún valor, o sea, perdón, none, que es ningún valor, y caracteres, y strings, que son cadenas de caracteres, ¿vale? Algo que va a ser muy importante antes o después, porque cuando os encontréis errores, es saber qué tipo es el dato que vosotros tenéis, ¿vale? Entonces, para eso está la función type. Si vosotros le dais aquí, os va a generar, dice, ¿de qué tipo es ngn? Pues ngn, que es 1500, es de tipo int. ¿Y esto de qué tipo es? Pues es de tipo float. Esto, que es un true, va a ser un bool, es tipo bool. Y esto, vamos a ver de qué tipo es la variable name. Pues es un string, es una cadena de caracteres. ¿Vale? Entonces, sobre estos tipos de datos base, que son básicamente el dato desnudo, nosotros podemos aplicar operadores. Los operadores que hay en Python, pues igual que todos los demás, que son los aritméticos de suma, resta, potencia, hacer diferentes cuentas relacionales que al final son, si son iguales, menores, pequeños, o sea, menor que, mayor que, si está contenido dentro, que es el int, y los lógicos, que son not and or, pues haces una intersección, haces una unión o hace, no recuerdo mucho, entonces, aquí lo que tiene Python es que estos operadores, los aritméticos y los relacionales, en general están todos sobrecargados, que significa que funciona diferente en función del dato con el que se usa. De hecho, que como entonces, cuando tú le haces la suma de 3 más 8, te da 11 porque sabe que es un número, pero cuando tú haces más en dos strings, lo que hace es que te los concatena, ¿vale? O más la es hola. Se aplica igual en los números. En los números el por es 3 por 5, pues te da 15, pero cuando tú dices que tienes una secuencia y lo quieres hacer 5 veces, pues dices mola, lo quiero poner 5 veces y te pones mola, ¿vale? Y el int te permite detectar si algo está contenido, si el motivo, por ejemplo, está contenido dentro de algo más grande. Entonces dice, ¿está el motivo dentro de esta cadena que se llama DNU? Pues sí. Ojo, porque no todos valen. Porque cuando yo le doy a esto, ¿vale? 3 entre 6, 5, dice, error. Esto no se puede iterar, es que no te puede buscar si un número está dentro de 8. Entonces, si tú quieres saberlo, eso tendrías que hacerlo convirtiéndolo en esto. Vale, ¿qué más? De todo esto que hemos visto, los string, por ejemplo, no es un dato base, ¿vale? Son una array. Y para entrar dentro de este array, vamos a hacerlo con el operador slicing, que son los paréntesis cuadrados, ¿vale? Tened en cuenta que en Python el índice primero es 0 y no 1, como en R y no sé cuál más, ¿vale? Entonces, si yo tengo que el nombre es Feliz Rodríguez, de la fuente y digo, ¿cuál es el 0? Pues me va a decir el 0 de name es F. Puedo coger rangos, ¿vale? Las primeras 4 letras. Rango desde un número hasta el final, ¿vale? Coger solo el último. Coger las 4 desde detrás, las 3 últimas, ¿no? Y coger alguno. Dice, pues voy de 0 a 10, pero me salto alterno. ¿Vale? Entonces esto es un poco... esto va a permitir jugar un montón porque se va a aplicar a un montón de cosas al final de este operador de enlace, ¿vale? ¿Qué más? La función print pues es muy importante y ahora lleva paréntesis porque en el Python antiguo no llevaba, pero por eso la mayoría de las veces da problemas si usas Python antiguo, que yo creo que ya si no hay programas en eso. Pero bueno, le ponéis los paréntesis y para poder meter valores, pues vale con incluir un simbolito de por ciento y la letra para que podáis imprimir directamente en este formato. Dice, pues hemos secuenciado 10 y hemos medido tantos genes.
Y también con float puedes formatear el número de decimal, ¿vale? Vale, pues ahora que hemos visto los tipos de datos básicos que hay, normalmente nosotros lo que queremos es trabajar con ellos y lo que hacemos para eso es meterlos en contenedores. Los contenedores son estructuras y Python es un lenguaje que se llama orientado a objetos, es decir, que tiene estructuras que ahora vamos a ver algunas, pero bueno, son las listas, por ejemplo, los diccionarios. Y lo importante de estas listas es que vamos a poder acceder a sus elementos, a diferentes elementos que las componen, ¿vale? Estas estructuras con el puntito, ¿vale? El container punto elemento me va a dar un elemento de esa estructura donde tengo guardado un dato complejo, mientras que voy a poder aplicar funciones específicas de esos contenedores con los métodos, ¿vale? Diré container, que sea el nombre de lo que sea, de lo que sé, pues si le he llamado antes nombre, punto y el método que yo quiero usar. Por ejemplo, contar los caracteres o lo que sea. Y la principal diferencia es estos dos paréntesis de aquí, ¿vale? Que me dice que esto es una función, porque va a tomar variables. Mientras que el punto elemento es que estoy accediendo a una de las partes de la estructura. Bueno, pues veamos cómo funciona. Como es un poco lioso todas estas listas, tuples, set, diccionarios, que además hay que usarlo, los voy a explicar un poco en detalle, ¿vale? ¿Dónde está eso? Aquí. Vale. Los tipos de contenedores, los de una dimensión, vamos a tener, por un lado, listas, que son las cuadraditas, sets, que son las cositas estas, las llaves, y Perdona, tuples. Virginia, Dime. ¿podrías hacerlo un poco más grande? Sí. ¿Se podría? Sí, sí. Está tardando, pero le voy a dar más. Vale. ¿Un poquito más? Un poquito más, a ver. Sí. Una más. Un segundito que llevo este para allá. Que va el ordenador con la calma. ¿Así se ve mejor? Perfecto, sí, mucho mejor. Vale, claro. Que esto... Gracias. Pues tenemos las listas que van a ser con operadores cuadrados, ¿vale? Vamos a meter números entre corchetes cuadrados, sets que van a ser números o cosas metidos en llaves y las tuples que van a ser metidas en paréntesis redonditos. ¿Cuál es la diferencia y por qué tenéis que tenerlo en cuenta? Pues la diferencia son las propiedades. Las listas van a ser un array ordenado, es decir, que va a recordar el orden en el que tú lo has puesto, y mutable, que puedes meter y sacar elementos, ¿vale? Como por ejemplo, pues yo hago una lista de genes y digo, pues mis genes son el IR, así que todos estos aquí, ¿no? He perdido el play, ¿verdad? Voy a recargar. No sé qué pasa. Perdón. Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais siguiendo más o menos o habéis caído ya todos en el soporte? Todo bien por aquí. 4 de la tarde. Vale. Perdón. Ahí. Ahí. Vale. Ups. Entonces digo, pues esta es mi lista de genes, ¿vale? ¿Qué tipo es? Es una lista. Y ahora accedemos a ella, pues como hemos hecho antes con el operador cuadradito, como si estuviéramos haciendo una parte de la lista, ¿vale? Pues digo, gen 0, pues este gen. Y el gen último, pues es el CXCL10. Y nos permite cambiarlo. Yo ahora digo, no, pues en el gen 0 me pones esto, ¿vale? Y ahora, si yo imprimo gen 0, me la cambio, ¿vale? Esto es una lista. Ahora, podemos iterar sobre los elementos de una lista, por ejemplo, imprimirlo, y podemos hacer varias cosas más. Pero bueno, lo importante es que es ordenada y la puedes ir cambiando. Sets, bueno, y puede tener repetición. Sets, cuando yo meto cosas entre estas llaves,
significa que son sets para hacer operaciones como de intersección, etcétera, ¿vale? Son operaciones de conjuntos. Y estos son arrays no ordenados, no recuerda el orden en el que lo metes, se pueden cambiar y tienen elementos únicos, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago un set de todos estos genes con algún repetido, vais a ver que me desaparece. Y además, puedo conseguir los genes comunes con la intersección, ¿vale? Me dice, pues mira, los genes comunes son estos, es lo mismo que si hiciera el operador de intersección. Otra operación es poder ver si están cuál es la unión de dos conjuntos, porque estos son operaciones de conjuntos, ¿vale? Y dice, pues, esto unido a esto me da pues, todos estos genes, todo lo que hay. Los sets yo los uso, son muy útiles, por ejemplo, para eliminar elementos repetidos de una lista. Cuando tú haces una lista y tienes ahí todo mezclado y tienes cosas que se repiten y quieres los elementos únicos, pues le dices, mi lista que tiene perro, gato, no sé qué. Y yo quiero saber lo que hay uno a uno, pero digo, lista del set de la lista. Y me pone solo uno, ¿vale? Las tuplets. Pues las tuplets las veremos luego y son similares a las listas cuadradas, pero lo único es que son inmutables, ¿vale? Es decir, una vez que se generan la primera vez, no se van a poder tocar. Entonces, ¿para qué me valen? Normalmente son iteradores, indexadores, etcétera, para guardar información que no se debe tocar. Entonces, si yo tengo una lista de genes y una tuple de genes, mira lo que pasa si intento acceder. Me dice el gen tuple 0, no me deja porque el tuple object no se puede asignar nada, ¿vale? No se puede cambiar. Para modificarlo, pues lo destruyes y lo vuelves a generar. Y un tipo especial son los rangos, que como he dicho, se usan para iterar, ¿vale? Los rangos que generan tuples, que va del 1 al 10, de saltos de 2, por ejemplo, como hemos visto antes, pero estos se quedan fijos. El último container que nos hace falta son los diccionarios, que son similares a los arrays con nombre de héroe, ¿vale? Pero muy versátiles. Esto es una de las cosas más potentes que tiene Python, creo. Son contenedores que tienen aparejado un key, que es el índice, y un valor, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer diccionarios para parámetros. Digo, pues mi parámetro va a ser beta, va a ser 0,2, gamma, 1,5, delta, 0,4. Y ahora digo, pues mi parámetro de delta, ¿cuánto va a ser? ¿Vale? Digo, en mi parámetro me buscas la entrada delta y me dice, pues eso es 0,4. Entonces valen muy bien para guardar información que esté emparejada una a una, aunque se pueden hacer también anidados, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo a los estudiantes, pues el estudiante es María y dentro de eso tiene otro diccionario que son sus notas y otro diccionario que son los grupos, pues luego puedo entrar ahí simplemente haciendo ¿cómo se dice? El slicing, indicando el key que quiero en cada uno de los diccionarios. Quiero que me mires a María y en María quiero que me mires matemáticas. Y eso me da, pues, un 7. Ah, no, perdón, Luis. Matemáticas, un 7. ¿Vale? Y, bueno, esto no tiene mucha importancia, pero lo único es que todo el rato por debajo de las operaciones vectoriales que vamos a usar van a haber arrays de NumPy, que es una librería muy básica que se dedica al álgebra, ¿vale? Es la que hace toda la vectorización, hace operaciones con vectores y con matrices. Y simplemente se llaman de este tipo, NumPy array, porque luego entonces después lo veréis, de este tipo de cosas, para que sepáis qué son. Lo único que te indica es un array un poco especial que tiene más, tiene las operaciones de multiplicación vectorial, etc. Y tiene tamaño. Por ejemplo, puedes hacer una matriz. Si yo digo, me pones 15 números de la forma 3 filas y 5 columnas, ¿vale? Y me hace esta matriz. Vale. Bueno, pues esto era solo la entrada, porque todas estas cosas nos hacen falta para el siguiente contenedor, que es el que de verdad es más importante en esta charla, que es las bases de datos, las data frames. Las data frames se trabajan o se gestionan con el paquete pandas, ¿vale?
Y al final una data frame no va a ser nada más que una información que vamos a tener indexada en función de diferentes labels que nosotros le vamos a poner, ¿vale? En general, la idea de Pandas es tener data en formato tidy, igual que en tidyverse, en el que cada una de las entradas horizontales, ¿vale? Entre cada una de las filas va a ser una observación de un fenómeno y cada una de las filas, perdón, de las columnas va a ser una variable que queremos ver, ¿vale? Variables en vertical y filas en horizontal. Entonces, lo bueno de esta librería de Pandas es que todas las operaciones que hagamos en esta base de datos van a ser por defecto vectoriales, que cuando se la apliquemos a, no se le aplica solo a un elemento, sino que va todo el rato llevando los índices para que no se pierda la identidad de la variable o de la observación. Bueno, pues vamos a empezar directamente a crear un data frame, ¿vale? Para eso está el segundo notebook este que se llama Data Frames. ¿Vale? Cargamos inicialmente, lo que hace es cargar las librerías, ¿vale? ¿Y cómo se crea un data frame? Pues al final, para crear una base de datos nos va a hacer falta los datos y también nos va a hacer falta información de cómo los queremos organizar, ¿vale? Por ejemplo, podemos crearlo desde cero simplemente metiendo cada una de las filas que vamos a ver, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4, que nos va a dar perdón. Vale, ¿os está funcionando en general el... Oh, me tengo muchísimo. ¿Os está funcionando en general esta página o no? ¿Alguien lo está siguiendo? Va bien, Virginia. ¿Sí? Vale. Pues una vez que tenemos esto, podemos obtener la información de cuáles son los labels que hemos usado para indexar tanto en las filas, que es el índice, como en las columnas, que son los nombres de las variables, ¿vale? El DF nos va a dar los nombres de las variables o de los index, digamos, verticales, y el DF index me va a dar los nombres de los index horizontales. Si nos quedamos con solo una columna, os digo, pues de DF me quedo con 0. Vamos a tener una serie que es lo mismo, pero en chiquitito. Es una array indexado con el mismo índice que comparte las demás. Eso se llama una serie. Lo más interesante, sin embargo, es importar una base de datos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a usar la de los Pokémon. No sé si alguno... O sea, a mí no me gustan, pero me parece divertida. Así que cargamos una base de datos de Pokémon y aquí vemos cómo se organiza. Bueno, pues tenemos los nombres, el tipo 1, del que es, hierba, fuego, no sé qué, el tipo 2, el ataque, la defensa, si es legendario o no es legendario. En general, cuando se lee Pandas por defecto, siempre te coge, te va a meter una index nuevo aquí, ¿vale? Te mete esta columnita que no está, pero te coge la primera línea como los headers, para guardarte los nombres de las columnas, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago esto de aquí, leo con index por 0, me va a generar una base de datos similar, pero ahora veis que el índice, que es lo que aquí se llama esta, siempre se me olvida hablar, esta, antes no era un índice, había metido un índice extra, ¿vale? Entonces lo único que tengáis son puntos. Por defecto siempre te va a meter un índice nuevo por si acaso. También se pueden leer archivos tipo Excel indicando la hojita, no solo los CSV. Por supuesto,
Me he olvidado. Ah, esto es un error, no he metido este. Bueno, si yo aquí en Requirements hubiera puesto esto, ¿vale? Porque estos son las que hacen falta, se hubiera cargado bien, lo siento, se me ha olvidado meter esto. Pero bueno, da igual, es muy sencillo. Si no diera este error, simplemente la lee y ya está. Esto tendría que haber estado así. Si queréis saber más sobre cómo se lee el Excel, porque es difícil, etcétera, y si vosotros usáis Excel, pues aquí tenéis una página para que os explique esto más detalle, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta, esto se ha apagado, ¿no? Pesado esto. Perdón, vale. Aquí sí que me ha leído la hoja de Excel, ¿vale? Y tenéis que tener cuidado cuando vayáis a leer, pues de mirar cómo es los datos que tengáis, porque hay veces que, por ejemplo, pues dan error. Porque esto que tenemos aquí, que es el cambiar su alcohol, veamos qué tiene. Pues tiene al principio unas cosas que no nos valen para nada, ¿vale? Entonces todo esto hay que borrar. Entonces hay que saltarse pues hasta los siete filas, pues directamente dices, me salto las filas que hagan falta y me lee bien ya la base de datos. Tiene el año, la región, el país, y esto es el tipo de bebida y cuánto vale la bebida esa, ¿vale? Pero bueno, esta no la vamos a usar. Entonces, ahora, una vez que cargamos los datos, pues ¿qué es lo que querríais vosotros? En general, lo primero que necesitamos es ver un poco, tenernos una idea de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, lo principal que se suele usar, por ejemplo, es consultar la parte alta, el G, que son los 5, por ejemplo, primeras entradas, o las 5 últimas, ¿vale? Para ver que lo que hemos leído es lo que queríamos leer. En este caso, sí, vale, los datos de Pokémon tienen sentido. Está su nombre, las cosas que deberían estar. Otra cosa importante es el shape, que nos va a dar un tupper con el número de filas. Aquí son 800 entradas, es decir, 800 de Pokémon, y el número de columnas, 11. Es decir, que tenemos 11 variables, ¿vale? Info nos va a dar una idea del tipo de dato que hay en cada una de las columnas, ¿vale? Entonces te hace un breve resumen para cada una de ellas, te dice, pues la columna nombre es de tipo objeto, es decir, de carácter. La columna hit points pues es numérica y la columna legendario es booleana, ¿vale? Y finalmente, el describe te hace unas estadísticas básicas y muy rápidas. Te dice el número de elementos que hay, la media de cada una de las variables numéricas, la desviación estándar, el mínimo, el 25% inferior, la media, el superior, etc. Y el valor máximo. ¿Vale? Como esto nos viene bien, pero puede ser aún mejor si es visual, pues también hay algunos métodos visuales. Por ejemplo, hacer histogramas de las variables dependientes, de las variables numéricas que queramos ver. Por ejemplo, con hist, directamente nos va a generar un histograma chiquitito de cada una de las cosas para ver cómo se distribuyen sus valores así rápidamente.
¿vale? Como las variables categóricas no salen aquí, hay que hacer un pequeño truco, que es que hay que ponerle aquí el value const antes de hacer la barra, de hacer el histograma. Porque esta función, ¿vale? Este método no sabe hacer histogramas de números, o sea, de strings, pero simplemente esto es una forma de hacer histogramas. Él me está diciendo para la columna de tipo 1, me dice cuánto tipo hay de cada valor, ¿vale? De agua hay 112, de normal hay 96, del tipo grasa hay 69, y ahora me lo ploteas con barras y te da, pues, esto para ver que, pues, que tiene más es el de agua y aquí hay algunos que parece que son errores. Otra cosa que seguramente nos interesa hacer antes o después es saber si hay variables correlacionadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el método core y le metemos el método que queramos, que puede ser Spearman, Pearson, Kendall. Aquí hemos usado Spearman y vemos que en general, bueno, pues no hay ninguna que sea, por ejemplo, mayor que 0,8. Si quisiéramos hacer alguna modelo así de regresión o algo así, que tendríamos que quitar las que son muy dependientes, pues por ahora aquí no parece que tengamos que hacerlo. También parece que no vamos a sacar mucho, como usar unas variables para explicar otras, pero bueno. Si lo queréis ver en color, se puede hacer directamente pasando este matriz de correlación a este programita que luego, esta librería que luego os hablo un poco más de ella, ¿vale? Pero Siebel va a hacer un montón de estadística con nosotros, pero esta función Sigma es muy buena para poder representar matrices de color. Entonces, le pasáis el color y dice, rápidamente dice, claro, que es la unidad, y aquí pues vemos las que son más relacionadas. ¿Algo que decir aquí? Nada. Aquí he puesto el resumen para que no tengáis que mirar esto por si queréis recordar que de lo que hemos usado para hacer el overview. Y hay algunas funciones que resumen que te dan pues, la suma, el número de valores, la mediana, etcétera, que se pueden aplicar a cada columna o a la base de datos. Vale. La selección de datos, que es lo más importante. Si yo ahora, imaginaos que tengo los Pokémon eso, ¿vale? Todos están ahí. Y ahora querría seleccionar de alguna forma. Por ejemplo, para encontrar pues, cuáles son los que tienen más vida, cuáles son los que tienen menos, cuántos hay de cada tipo, etc. Entonces, las bases de datos, como hemos dicho, son datos indexados. ¿Cómo vamos a poder hacer selecciones? Pues de tres formas diferentes. La primera, que es la booleana, se hace en función de los valores de las celdas, ¿vale? Imaginarse que yo tengo esto aquí que me indica que el amarillo es, que digo yo, porque sea la header y ahora tiene C1, ¿vale? Es un nombre de una variable, aquí vale 10, aquí vale 2 y aquí 20. Pues yo puedo filtrar en función de los valores de la celda y digo, pues me quiero quedar con el C1 que valga más de 10 o más de 9, ¿vale? Y entonces haría una subselección de solo las entradas que me cumplen esa condición. Todas estas selecciones que se basan en valores de la celda se llaman selecciones booleanas. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, queremos localizar los Pokémon de tipo fuego. Pues yo digo, selecciona, ¿vale? Los Pokémon cuyo tipo 1 sea fuego. Y me guardas esto en selección. Y ahora ¿vale? Entonces, esto me va a decir cuáles de las entradas, es decir, cuáles de los 800 Pokémon que había, de los que sea, son o no son de fuego. Y ahora me quedo con la base de datos solo de los Pokémon de fuego, ¿vale? Digo, a Pokémon DF me quedo solo con esta selección booleana. Podemos hacer múltiples condiciones con los operadores AND y OR y el de inclusión IN, ¿vale? Por ejemplo, los Pokémon de fuego de tercera generación, que yo no sé qué es porque esto nunca lo he mirado, pero bueno, alguna habrá. Entonces digo que selección es la intersección de los Pokémon que son
de tipo fuego, ¿vale? Tipo 1 igual a fuego, y los Pokémon que son de la generación 3. Pues me dice esto de aquí. Pokémon de esa selección son pues todos los que hay de tipo fuego que fueron hechos en la tercera generación. Podemos seguir así mucho tiempo. Pokémon de agua o fuego que sean legendarios, pues con el OR, que sea tipo 1 es agua o tipo fuego, y luego, pues, que sea aquí un sí, que sea legendario. Pues lo buscamos y te encuentras pues algunos. Y ahora podemos seguir así con el isIn, te permite encontrar valores de estas celdas que estén en una lista que tú quieras o en algo. Es básicamente si están contenidos aquí, te dice sí. O, por ejemplo, también vale con haciendo operaciones en strings. Por ejemplo, quiero encontrar todos los Pokémon que empiezan con GR, ¿vale? Pues me encuentra, pues están los Grass y, no sé, ¿qué está aquí? Ah, Grass o Ice, vale. ¿De acuerdo? Aquí está el segundo, pues solo que son solo Grass, Ground, Grass, Grass, Ground. Si la selección se complica mucho, existe una función que se llama query que te permite hacer como si fueran bases de datos más potentes, ¿vale? Quiero encontrar todos los que el ataque es mayor que la defensa, quiero encontrar los que el ataque es más defensa menor que 200, etc. La diferencia entre este query y esto que hemos estado viendo antes, que es con este subset, es que cuando los elegimos con esta función no los vamos a poder tocar luego, ¿vale? Se genera una base de datos que es de solo lectura. Por eso esto se usa muy bien para buscar, pero si luego vais a querer modificar algo ahí, no vais a poder, ¿vale? Entonces, yo os había puesto aquí. Hay aquí una hoja que se llama práctica por si queréis hacer ejercicio sobre lo que vamos haciendo, ¿vale? Como no hay mucho tiempo, no sé si preferís que veamos algo de esto, de lo que hemos visto hasta ahora, o que siga. Pero aquí hay como algunos ejercicios para que lo podáis hacer y luego tienen aquí la solución, ¿vale? En el otro notebook. Entonces no sé, no puedo ver tampoco, así que no sé qué preferís. Si hay alguna preferencia o algo. ¿Sigo entonces? Yo creo que aprovechando que tú estás aquí, Virginia, seguimos, ¿no? Y luego esto, el que quiera lo puede hacer por su cuenta. Si te parece, ¿eh? Vale, vale. Entonces, ¿cómo estamos aquí? Pues no sé si hay aquí alguno interesante que valga la pena comentar. A ver, ¿qué no pena? Creo que no, ¿no? Bueno, estos son más o menos fáciles. Vale. La siguiente forma de filtrar, ¿vale? Es por los índices. Es decir, ya que hemos aprovechado que tenemos una información en la que la tenemos indexada tanto en el, digamos, el número de observación como en la vertical, podemos elegir filas basándonos en el label del índice, ¿vale? A eso se llaman selecciones indexadas. Entonces aquí, por ejemplo, se ve fatal, pero esto era una base de datos como de años, el rango del banco y algo más. Entonces, el banco 0, banco 1, el banco 2, tal. Pues si me quiero quedar con el banco 8, 12, 15, 17, vamos a hacer como ahora veremos y te quedas con una pequeña selección en función de los valores de sus índices. También podría ser de las columnas, quedarme con algunas columnas en función de su nombre. Entonces, ¿cómo funciona? Perdón, me salté una cosa. Hay una selección basada en el tipo. Por ejemplo, solo son importantes para quedarte con las que son de tipo numérico, porque hay veces que te hace falta, hay métodos que te dan error si le metes variables que no son numéricas, entonces, pues nada, cuando eso te dé error no numérico, bla, bla, pues dice, para la base de datos se me seleccionan solo los numéricos, ¿vale? Y esto, pues me queda una base de datos con el índice y solo los numéricos.
poco más API. Me dice también, pues, cuáles son las columnas que son numéricas. Es con lo que luego se hace la selección. Vale, a lo que digo. La selección basada en los índices. Pues la selección basada en los índices se puede hacer de dos formas. Con log y el cuadradito o ilog. La diferencia es que log va a funcionar para los nombres de las etiquetas e ilog para la posición. Es decir, log me diría, pues el Banco Santander, el Banco Bilbao, Vizcaya y el Banco no sé qué. Y log sería el banco que has metido el primero, el que has metido el quinto y el que has metido el décimo, ¿vale? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, quiero quedarme solo con aquellas columnas cuyo label sea nombre o tipo 1 y ataque. Pues digo, Pokémon de Log. Esto significa que itero para todos los elementos de la horizontal, ¿vale? Del 0 al final. Pero aquí me quedo solo con estas tres columnas, ¿vale? También podemos seleccionar en función del índice horizontal. En este caso sería, pues mira, quiero los Pokémon que se llamen 3, que sea FG Pokémon. Y resulta que hay dos. Es decir, esto no es un buen índice, porque en general un índice no debería estar nunca repetido, pero resulta que Venusaur también tiene una versión que es Mega Venusaur y la han llamado. Entonces, ahora veremos. En algunos casos podemos querer localizar, en vez de por el nombre, por la entrada, que es lo que he dicho. Pues aquí lo que haremos son slicing aplicando a IDOC. Por ejemplo, quiero encontrar los Pokémon que estén en la fila del 3 a la 13 y en las columnas 0, 5 y 8. Pues fácil, en vez de con el nombre, pues con ILOC, que es el número. Digo, quiero las filas que van de la 2 hasta la 13, este significa desde aquí hasta allí, y aquí me cogen la 0, la 5 y la 8, ¿vale? Y me genera, esto es en la X, esto es la Y. Y aquí tiene efectivamente pues todos los que estaban de la posición desde el 2 hasta el 13 y todo esto. En algunos casos, una de las cosas más potentes que tiene Pandas frente a las data frame de R es que puedes tener muchos niveles de indexación, ¿vale? No solo vas a tener uno en el horizontal y uno en el vertical, sino que vas a poder tener un multi-index de tantos niveles como tú quieras. Es decir, que vamos a poder estar jugando todo el rato con qué cosas de esta base de datos yo voy a usar como índice o cuáles voy a usar como columna normal, ¿vale? ¿Qué es un multi-index? Pues mira, vamos a verlo con un ejemplo. Estos multiíndices van a ser jerárquicos. ¿Qué significa? Que el que aparece primero, de hecho son tuples, ¿vale? Van a estar fijos. El que aparece primero es, digamos, el que va a ser más importante, luego aparece un segundo y un tercero. Entonces, en este caso vamos a leer una base de datos que son de cuántas palabras ha dicho cada personaje del Señor de los Anillos por cada film, el capítulo, entiendo que como sería originalmente en el libro, el personaje, su raza y las palabras que dice, ¿vale? Esta es la base de datos original. Pues podemos convertirla en una base de datos con múltiples índices, sí, diciendo que yo quiero que me ponga como índices pues la película, el capítulo, la raza y el carácter. Y me quedo solo con el valor como digamos, como lo que sería de verdad la base de datos. Sería una especie de vector súper indexado. ¿Veis? Entonces, en función de cómo yo he puesto el orden, me está diciendo pues para la película de Fellowship of the Ring, para el capítulo 1, para la raza esta, para la raza para esta, Bilbo habla 4, este habla 5, etc. Es la misma información, solo que ahora lo tengo indexado y eso me va a poder permitir seleccionar directamente con el log, en vez de tener que hacer la selección booleana de pues de la columna carácter me coges el que sea Bilbo y que salga en fin igual a Fellowship of the Ring. Es una forma de hacerlo más corto, pero claro, solo si sabemos lo que queremos buscar. Para que los niveles no aparezcan desordenados como están aquí, pues usamos Sort Index. Y nos queda pues mucho más bonito.
Podemos reordenar los niveles, no son fijos para siempre. Digo, no, pues ahora, en vez de estar como estaba, me los reordenas de esta forma. Quiero primero la raza, el carácter, el personaje, el film y el capítulo. Y me lo pone pues así. Dice, pues para la raza y no está Gandalf, está no sé quién, orcos, está Sagrar, está Snaga y están todas estas personas, ¿no? En función de la película, en función de tal. Es solo reorganizar la información para que luego no sea más fácil de buscar, porque al final cada uno va a tener unas bases de datos diferentes y os van a hacer falta unas funcionalidades u otras. Entonces no es algo claro. Esto solo te da una idea de si tienes muy claro lo que necesitas buscar, probablemente quieras usar indexado. Si estás buscando cosas generales, probablemente vas a necesitar booleano. Pero lo importante es que sepas las dos, porque si no, al final es todo más complicado. Podemos volver a la base de datos normal siempre reseteando el índice. Y eso te resetea todo y se te queda pues como empezó. ¿Vale? Y podemos hacer también subset. Mira cómo funciona ahora cuando tenemos más de uno. ¿Vale? Esto os sonará porque vemos que el método log funciona con los cuadraditos, que significa que estamos haciendo como slicing o accediendo, pero mira, esto es un tuple, ¿vale? Donde está primero el valor del índice 1, que es fill, el valor del índice 2, cuando no me importa, se pone así, slice no, el valor del índice 3 tampoco me importa, y el valor del índice 4 quiero que sean solo estos dos, porque quiero saber, se me ha olvidado comentar la pregunta, pero esto lo que te saca es el número de veces que Gandalf y Saruman hablan en las dos torres, independientemente de estas dos, porque no me importan para nada, ¿vale? En general, si queremos extraer los valores que existen en los índices, pues los sacaremos con index name, saca los nombres de los índices, y level name, pues el nivel. Pero bueno, esto ya es. Pues te dice, mira, pues los índices se llaman field, capítulo, raza y tal y cual. Y ahora me dices para el índice único que hay dentro de este nivel, pues son elfos, bueno, dentro del nivel raza, pues hasta los elfos, los Wolof, hobbit, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Cuando queremos hacer una selección muy complicada con labels de este tipo, usamos este similar al query que hemos visto antes, pero es un cross-section. Aquí lo que le vamos a meter es el valor que queremos que coja un índice y el nivel del índice directamente que queremos. Si yo quiero saber cuántas palabras ha dicho Galadriel en total, o sea, cuando habla ella, pues digo, mira, me quiero quedar con cada vez que aparece Galadriel en el nivel personaje. Entonces coge y me filtra y se me queda todo las veces que habla ella indexado en función de las demás. Pues en esta película, en esta otra película, etc. Esta se me queda porque ella siempre es la misma raza. Porque es esto. Si queremos hacer cosas con caracteres como antes, con times, etc., es un poquito más difícil, pero básicamente vuelve a hacer que necesitamos hacer los niveles del índice. Pero vamos, quiero quedarme con el del índice todos los niveles de personaje cuya string contenga la N. Pues va a ser Gollum, Sam, Sandyman, Faramir, etc. Son formas de filtrar cuando tenemos índice. Aquí también hay, que quizás aquí estaba mejor explicado. Quizás. ¿Qué pasa? Un segundito, perdón. Vale.
Bueno, venga, aquí está mejor explicado, pero sí, ¿no? Vale, lo siguiente que seguramente queramos hacer una vez que somos capaces de seleccionar cosas y de ver qué es lo que tenemos, va a ser limpiar. Limpiar al final consiste en general en dos cosas, encontrar los valores que nos faltan, los NaN, y si acaso en renombrar columnas o renombrar valores, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con los NaN? Pues los NaN los encontramos usando el método isNaN. Es un método que tú se lo pasas a la base de datos y te dice, al final es un booleano que te va a decir true si es NaN, false si no. Y al final lo que hacemos con esto es mirar si hay alguno, ¿vale? Entonces te dice, ¿hay alguna por defecto? Aquí es axis igual a 0, que significa columna. ¿Hay alguna columna en la que haya NaN? Y te dice, pues mira, en el tipo 1 no hay NaN, en el tipo 2 sí. Hay algunos Pokémon que tienen el tipo 2 sin definir, ¿vale? Y si lo queremos ver por fila, pues simplemente le ponemos que aquí que axis 1 es fila. Entonces me dice, pues en el Pokémon 1 no tiene 1, ninguna sin definir. El Pokémon 2 tampoco, el 4 sí, ¿vale? Una vez que los encontramos, podemos buscarlos también en una columna en particular. Pues de esta Pokémon me quedo con el tipo 2 y quiero ver cuántos valores hay NaNs. Pues básicamente le digo, todos los que sean NaNs, dime cuántos suma, porque como los true, cuando lo suma es 1 más 1 más 1 más 1, al final este es el número de NaNs que tiene, que son 386, no tienen ese tipo 2 definido. Podemos encontrar las observaciones que, esto ya lo hemos hecho antes, ¿no? O bueno, nos las quedamos. Si le pasamos esta, como ya sabéis, esta selección booleana a Pokémon de F, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar una subselección, ¿vale? De todas las filas, o sea, perdón, todas las columnitas aquí, cuyo valor sea NaN, porque hemos hecho una selección booleana con el que esto sea NaN al final. Listo. Es para encontrar las columnas, no, que lo tengáis ahí por si lo queréis. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando las sepamos? Pues por una parte podemos quitarlas con drop NA, que es que nos quita pues, todas las filas que tengan NaN values, al menos uno, y podemos meterle cosas como pues que sean al menos 3 para que se quite, etcétera. Pero vamos, se limpia así. Pokémon de F, me quitas todos los que tengan NaNs. Y ahora está por limpiar. Han desaparecido, ¿veis? El 4 y el 5 ya no están, porque tenían tipo de signo. Eso, puedo aplicarlo solo a algunas columnas. Puedo decir que antes de quitármela mire si están todas NaN o solo, por ejemplo, 3 y a partir de 3 me la quite, que es lo que estoy comentando. Eso ya, bueno, pues cada cual como le vaya haciendo falta. También la otra cosa que se hace con los NaN es rellenarlos usando algún valor. Pues, por ejemplo, quiero que me lo rellene con el valor que tenga en el tipo 1 y me lo ponga doble veces el valor. Y el inplace me dice que lo hace sobre la misma base de datos, ¿vale? Si no se lo pongo me generaría una nueva. Y esto además puedo decirle que el field dependa del valor del tipo de columna. Con un diccionario, ¿veis? Esto de aquí es un diccionario que se basa un montón y me dices el field null me lo haces de forma que el valor sea en la columna tipo 2 me lo rellenas con 0, pero la columna legendario si hubiera nada me lo rellenas con 1, ¿vale? Por si acaso. Otra cosa que hay veces que nos puede hacer falta, renombrar las columnas porque sean muy largas, porque sean feas, porque no nos gusten. Pues, por ejemplo, tenemos aquí estos nombres, he vuelto a visitar el índice, podemos cambiar los nombres, por ejemplo, vemos que aquí hay cosas raras, ¿no? Venusol, no sé qué, no sé cuánto. Se pueden cambiar, una forma es con expresiones regulares. Yo os deseo nunca tener que usar una expresión regular porque son como así de locas, y esto es porque la he encontrado, pero no, yo no la
O sea, para mí son difíciles. Pero en general tú puedes decir, me aplicas este reemplazo en el nombre, ¿vale? Está muy difícil y en general habrá quien le guste las expresiones regulares y lo puede hacer así. Yo, como lo suelo hacer más, es usando un diccionario que me dice qué voy a sustituir. Por ejemplo, imagina que a mí no me gusta que se llame ataque y ataque especial, y yo digo, pues al ataque le voy a llamar ataque 1 y al especial ataque le voy a llamar ataque 2, ¿vale? Y ahora digo, pues en Pokémon DF, rename, cambian los nombres a las columnas de manera que las columnas ahora sean diccionario de columnas, que he hecho esto de aquí. Y ahora pues, bueno, ahora tenemos aquí ataque 1 y ataque 2 en vez de ataque y de ataque 2. Y así les podéis llamar como vosotros queráis. Esto te genera, por ejemplo, una nueva data frame, pero si lo haces con el inplace true, pues te lo aplica a la que ya tienes, ¿vale? ¿Qué más? Esto es una movida. Esto no hace falta. En general aquí hay tenéis una librería que se llama Fusibusi, que es para hacer el Fuzzy Logic y encontrar las expresiones que sean parecidas. Por ejemplo, encontrar grass con 3 y grass, ¿vale? Esto es para encontrar fallos, etcétera. No os lo voy a explicar mucho en detalle, pero básicamente os va a valer para encontrar, por ejemplo, cosas que se parezcan mucho, por si luego las queréis cambiar. Por ejemplo, corregir grass por grass, usando estas cosas. Ya lo miráis con tiempo. Vale, pues una vez que tenemos la selección de datos, hemos visto la limpieza de datos, también lo hemos visto, esto es un resumen para que os lo quedéis. Vamos a operar, ¿vale? Y normalmente, una vez que tenemos una base de datos, queremos hacer cosas con ella. Quiero sumar columnas, restarla, yo que sé, hacer cosas. En general, todo esto que vamos a hacer va a ser, como hemos dicho antes, vectorial, se aplica a toda la base de datos y, en general, lo que se hace es generar una nueva columna, ¿vale? Tú tienes tu base de datos original, vas a hacer operacioncita con estas aquí, te va a generar, pues, otra columna o a veces otra base de datos entera. Como se genera una nueva columna es con log, por ejemplo. Digo, quiero que me cojas todos los valores de la columna name, que me invento, y ahí me vas a asignar pues la operación que yo diga, pues la columna 1 más la 3, la columna 2 más la 5, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, leo la de los Pokémon Cleans, después de haber limpiado lo de antes, y ahora digo, quiero que me hagas, por ejemplo, una columna que se llame ataque total, que va a ser la suma del ataque y el ataque especial. Y aquí está, total ataque. Y ahora quiero que me hagas uno del ratio de violencia, que sea cuánto ataca el Pokémon partido por lo que defiende. ¿Vale? Y aquí está. Se van añadiendo cada una detrás de la otra. Y de nuevo, como antes vimos, los operadores, estos también están aquí degenerados. Entonces, si yo le aplico el operador más a columnas tipo string, mirad lo que pasa. Pues ahora yo, si quiero hacer el tipo compuesto, pues digo, me coge el tipo 1, le sumas esto y el tipo 2 y te hace la concatenación. Y te dice, pues el tipo compuesto es grass, poison, grass, poison, grass, poison. ¿Vale? Son todos iguales, eso es el primero. Vale, esto no tiene mucho más, simplemente es como guardar la información. ¿Qué cosas más importantes vamos a querer hacer? Vamos a querer agrupar la información. Como en general, atendiendo a algunos valores de sus columnas. Por ejemplo, imagina que tengo aquí, pues esto es tipo de especie. No tengo la especie 1, la especie 2, la especie 3, la especie 3, la especie 2, la especie 1, bla, bla. Y aquí tiene un valor, yo qué sé, pues 9 visitas, ¿no? Pues digo, quiero que me cuente todas las visitas que ha tenido esta planta, todas las visitas que ha tenido la planta naranja. Digo, pues me agrupas por la planta naranja, por planta, ¿vale? Que va a ser la planta verde, azul o naranja, y me haces una estadística de Sample Function, que en general va a ser
Porque el group by solo te hace una especie de grupo que no se puede ver, es una operación que hace Python a la que le tienes que aplicar algo de esto. O lo sumas, que te dice, pues te suma la columna que tengas aquí, o lo cuentas, que al final te dice cuántas habría. Por ejemplo, esto sería 2 verdes, 3 azules y 4 naranjas. Te saldría aquí 2, 3, 4. La mediana, pues la mediana de los valores de cada uno de los verdes, de los azules y de los naranjas, etcétera, ¿vale? La mínima, el máximo, de verdad. Vamos a ver cómo funciona. En detalle, ¿vale? Dice... ¿qué es esto? Ah, vale. Digo, mira, pues quiero conocer... por ejemplo, una summary function que sea la media. Quiero conocer cuál es la media del ataque de todos los... perdón, la media de cada una de las columnas. Pues del hit point la media está, del ataque la media está, y me da una serie, ¿vale? Puedo hacer la media también en el axis de horizontal. Pues mi tipo baúl azul, la media de sus cosas que tiene es 43, y para mega no sé qué, la media está, te la está haciendo en horizontal. ¿Vale? Ahora, cuando hacemos group by, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el ataque total para cada uno de los grupos. Entonces me dice, pues mira, voy a agrupar por tipo y ahora le calculo la media del ataque total. Pues los de tipo dragón, y además lo estoy haciendo el sorting, ¿vale? Esto es sort, significa que me lo ordena en función de extender. Pues me dice, mira, el tipo dragón endiña muchísimo, 208. El tipo fuego, 173. Y el tipo bicho, pues 124 son. ¿Vale? Estos son solo las medias. Esto está muy bien hacerlo de forma visual. Para lo que vamos a usar la librería Seaborn, que va especialmente los box plots, el strip plot, el volume plot y el bar plot, ¿vale? Y además Seaborn es muy guay porque te hace los cálculos él solo sobre las dispersiones de cada uno de los grupos. Entonces, para hacer diferencias por grupo, está muy bueno, ¿vale? Para incluir anotaciones de significancia estadística, como en R, vienen aquí en esta página. Yo lo tengo hecho, pero es muy difícil, o sea, es difícil de explicar, entonces está puesto y lo podéis mirar, pero no voy a entrar ahora a explicar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener la misma información que antes, porque al final es prácticamente esto de aquí, el ataque medio total por cada tipo de Pokémon. Pues mira, el de Grass está aquí y tiene toda esta dispersión, y el dragón, pues como hemos visto, estaba más por encima, pero tiene toda esta dispersión. Bueno, pues estos son los box plots. Podemos preguntarnos, mira, ¿ha habido un cambio en los hit points de los Pokémon normal y legendarios a través del tiempo? O sea, a través de las generaciones. Eso lo puedo hacer con Hue aquí, ¿vale? En el box plot me permite, digo, mira, X va a ser lo que va a venir aquí en generación, ¿vale? En cada una de las categorías. Y lo que me pinta hacia arriba es los hit points, el valor de su vida. Y el Hue es si es legendario o no, que son dos categorías y me lo hacen amarillo y azul. Entonces yo veo que digo, pues mira, los que no son legendarios han estado más o menos igual, pero el legendario parece que al principio eran como muy potentes y luego han ido ahí decayendo a través de la generación, ¿vale? Esto es útil para hacer gráficos de barra. Vale. También puedo hacer gráficos de barra. Por ejemplo, para saber cuántos hay de cada tipo, ¿vale? Y cuántos hay de cada tipo que sean o no legendarios de nuevo. Esto como te permite llevar tres cosas a la vez. Voy a hacer la agrupación por el tipo y si es legendario o no. Y los voy a contar, ¿vale? Esto simplemente es para que el índice sea 0 y vuelvan a estar como nombre, y los ordeno. Y ahora hago un bar plot en el que el X de nuevo es el tipo del Pokémon, la Y es el valor del número, ¿vale? La cuenta que yo he hecho, y el Who es si es legendario o no. De nuevo hay dos barritas, ¿vale? ¿Qué otras cosas? Es muy importante también podemos querer saber, pues si hay correlaciones. De nuevo, esto también yo las hago mucho con Seaborn o con el record que vimos antes. Los más importantes para saber las correlaciones rápido, por supuesto que el Seaborn Heatmap
aplicado a la matriz de correlación, te dice básicamente cuánto se correlacionan todas con todas. Y así encuentras si hay algunas que se correlacionan mucho o no. El scatterplot 1 a 1 o de todo, pues es un scatterplot normal. Y el regplot te intenta hacer una regresión lineal. Lo que pasa es que esto tampoco tiene su numerito, que yo también se lo he metido y vosotros lo tendréis ahí, pero no os puedo explicar cómo porque es negativo. No mucho, pero como vamos un poco apretados, que ya me he pasado de la hora, creo. Total. Pues hago el scatterplot de nuevo. Pues en X quiero que me pongas el ataque, en Y me pones la defensa y como color separado, pues me pones si son legendarios o no. Y si no, mira, por los normales, parece que cuanto más ataque, más defensa tiene. Pero los legendarios, en verdad, están por ahí. No tienen ningún tipo de correlación. ¿Y este qué es? Ah, vale, ¿veis? Y aquí es donde yo le he metido con esto de aquí. Y esta función básicamente lo que hace es meter aquí este numerito. Porque el regplot es el básico, que dice en la X, pues me pones de nuevo el ataque. En la Y me pones la defensa. Y pues se ve que hay una correlación, pero ¿cuánto es? Pues con este addon que yo he metido aquí, lo podéis saber, ¿vale? Es 0,51. Ordenar información con sort, ya lo habéis visto antes porque lo he usado sobre la marcha, pero simplemente que sepáis que hay una función que se llama sort, que vale para ordenar las cosas en los valores en orden ascendente o descendente y vale mucho para ver cuáles son los primeros en hacer algo. Por ejemplo, ¿cuáles son los que tienen más ataque? ¿Vale? Pues me haces un sort de la base de datos en función de la variable attack, que es esta, me lo haces en descendiente y me pones los 3 primeros, ¿vale? Pues aquí sé cuáles son los 3 Pokémon que son más, que atacan más. Mega Mew y Mega no sé qué, Pyrocross. Y atacan pues todo esto. Y tienes toda la información de eso. Podemos buscar directamente los que tengan valores extremos de forma IDX Max, por ejemplo, IDX te devuelve el nombre de, o sea, el índice de lo que te genera el max, ¿vale? Max te devuelve el valor, ¿vale? Max te devuelve el valor y de max te devuelve el índice de la entrada que es la mayor. Por ejemplo, la máxima defensa la tiene Mega Steel, pero el máximo hit point, que es 275, max tal, lo tiene Liz. Vale, y ya para terminar, eso es lo que hemos visto. En general, hay veces que no os hará falta, pero quizás a veces sí. ¿Y cómo se pueden combinar base de datos y cuándo vais a querer? Generalmente por dos motivos. Uno puede ser porque tengáis una base de datos dividida entre dos partes, como le pasaba a Estefanía. Ahí, por ejemplo, vamos a tener dos bases de datos separadas, como la de ADF y la BDF, pero vamos a tener siempre un índice en común, que es X1, ¿vale? X1 está aquí y X1 está aquí. Aunque no tenga las mismas entradas, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando combinamos dos de este tipo, siempre vamos a hacer, estos son los tipos de joins, esto que dependen un poco de si la que pesa es la que está a la izquierda, la que está a la derecha, que no haya ningún índice que no esté en ninguna de las dos o que esté en todos los índices, por ejemplo. Entonces, si yo pongo merge ADF y BDF left, me va a importar más este X1. Entonces, este se va a quedar y este, como no tiene C, pues tiene un nano. Right, por lo contrario, se va a quedar el X2, perdón, se va a quedar el ABD, ¿vale? Este ADF, como en X2 no estaba el C, pues no tiene, y este está entera. Cuando haces un inner join, te quedas con lo más restrictivo posible, las que están en todo, y cuando haces el outer join, pues te quedas con todo y te aparecen nans. Poco más que añadir. Lo único es que este merge solo vale para juntar dos, ¿vale? De dos en dos. Tres. Otra forma de hacerlo, que es muy similar pero diferente, es concat, ¿vale? Pandas concat es una función de pandas en general, que es PD, que se aplica a toda una serie
de hecho, toda una lista, ¿vale?, de data frames. Y que lo que nos va a hacer es concatenarlas, tengan o no tengan la misma, en general, acorde a algunos índices, si no, no tendría mucho sentido. Pero se concatenan, ya sea en vertical, por defecto, por ejemplo, yo tengo esta base de datos y esta, y las concateno y me lo va a pegar así. Puedo ignorar el índice, puedo hacer lo que quiera. En general, tienes que tener cuidado y saber lo que estás haciendo. O lo puedes concatenar de forma horizontal, también con mucho cuidadito. En general, siempre si tienes, como cada base de datos tiene un índice, siempre te va a mirar si este y este, por ejemplo, cuando lo haces así, coinciden. Y cuando no, pues tú lo vas a hacer tipo out. Te voy a poner más y ya está. ¿Cómo puede ser que nosotros queramos hacer esto? Pues mira, Concat yo sobre todo lo uso para cuando voy generando bases de datos poco a poco, porque genero una parte y las tenga que sumar. Imagina que tienes una base de datos con 5 muestras, otra con 5 muestras y las quieres concatenar. Pues usas Concat. Yo tengo aquí mi base de datos 1 con 5 samples, la base de datos 2 con 5 y ahora después de concatenar, pues tengo una base con 10, ¿vale? Si además le dejo puesto esto de X, ¿vale? Ahí, ya lo veo igual. Bueno, no sé, ahora estoy desconcentrada. Bueno, en general lo arreglaré. Si se queda esto, se debería poder ver aquí el key de la base de datos de la que viene. Ahora mismo no sé decir muy bien qué está pasando. Bueno, ya lo digo yo. Y con Merge, pues lo que hemos visto antes, el outer y el inner join. Tenemos los bases de datos y pues puedes hacer el right join, el left join y el inner join, pues así. ¿Ves? Outer, right, left, left. Y la parte final, ya prometo, es reestructurar los datos que tenemos. ¿Por qué vamos a querer hacer esto? Pues principalmente por dos razones. Una, por ejemplo, es con PDMelt, es cuando tengamos una base de datos que no está en formato tidy, por ejemplo, esto de aquí, imaginarse que son las lluvias de un año, ¿no? Y ahora te dice, pues lluvia de primavera, la de verano y la de invierno. Tienes para un año 3 entradas y para otro año otras 3 entradas. Eso no es una estructura tidy. Si la quisieras hacer tidy, tendrías que hacer cada una de las observaciones una entrada. Entonces yo tendría que de alguna forma bajar cada una de estas 3 valores aquí. Esto se consigue con MEL, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Más claro aquí. Por ejemplo, yo quiero colapsar varias filas porque tengo esta base de datos que en el año 2014 llovió 1 y en invierno y en verano 2. El año 2015 llovió tal. Pues, mira, de esta forma yo me digo, la de base de la identidad va a ser años, eso se va a quedar siempre. Y lo que van a ser los valores que voy a bajar, ¿vale? Son estos dos. Perdón, estos dos que van a bajar aquí. ¿Cómo van a bajar? Pues bajan como índice, bueno, dummy o lo que sea, ¿vale? 14, Rainbow V, 1. 15, Rainbow V, 3. 16, Rainbow no sé qué, 5. Y luego pues se ponen debajo. Y de donde yo tenía antes aquí solo 3 entradas, pues ahora voy a tener 6. ¿Vale? Porque al final estoy reestructurando esto que baja. Y eso vale pues para tener los datos tidy. Y la otra última que nos queda es con pivotar o pipe, que al final es, en realidad es todo lo contrario, pero hay veces que a lo mejor nos interesa no tener datos tidy. Por ejemplo, cuando yo trabajo con matrices de interacción, yo tengo aquí una lista de adyacencias, ¿vale? Yo tengo la planta 1 con la
con la especie, la planta 1 con el bicho 1, la planta 1 con el bicho 1. Tantas interacciones ahora, tantas interacciones de este tipo. La planta 2 con el bicho 2, la planta 1 con el bicho 2, ¿vale? Y tengo aquí una lista de interacciones de diferentes tipos. Y yo quiero saber cuánto interacciona la planta con la especie 1, la planta con la especie 2, la planta con la especie 3, ¿vale? Entonces, esto, sobre todo, yo lo he usado para convertir datos de este tipo, ¿vale? La planta 1, que son como, eso, listas de adyacencia a la planta 1. O sea, la planta, pues la planta 1 y la planta 2. El animal 1, 2 y 3. Animal 1, 2 y 3. Y ahora digo, mira, pues en dispersión, el animal 1 y la planta 1 tienen una interacción. La 1, en la planta 1 y el animal 2, 3, bla, bla, bla. Digo, pero yo quiero tener la matriz de dispersión y la matriz de vigoría. Pues, digo, hago un pivot donde el índice va a seguir siendo la planta, que se queda quieto, la columna que yo voy a subir va a ser animal y los valores con los que me quedo van a ser, por ejemplo, la dispersión. Esto me va a hacer una matriz de dispersión. Están aquí, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 1. Y al final es lo que había aquí, 1, 3, 0, 0, 3, 1. Pero en formato matriz. Y la puedo también representar con el bitmap, ¿vale? Y puedo quedarme con las dos y hacer un multi-index. Y tengo la de dispersión y la de vigoría. Y ya puedo decir lo que quiero. Y lo último es que puedes querer en algún momento hacer la traspuesta por alguna razón, por yo qué sé, porque quieras tener los animales en función de las plantas, ¿vale? Y entonces, pues, te coges el fines M y le doy a traspuesta y ahora tengo los animales aquí y las plantas aquí. No tontería, pero hay veces que es muy. Y con esto ya, pues, se concluye la parte esta de introducción así un poco rápida. En general, lo único que recomendaros si os queréis meter es que os miréis la documentación, la vais a tener que mirar antes o después, pero en este sitio he encontrado muchos ejercicios para hacer poco a poco de diferentes temas. Entonces podéis ir buscando lo que queréis hacer. Algunos de aquí los he cogido de esa página, de los que tenéis en práctica y solución. Entonces, aquí. Puedo volver con vosotros y dejar de compartir pues, si tenéis preguntas o algo. Pero, se me ha quedado aquí. Dejo de compartir. ¿Tenéis preguntas? ¿Algo? ¿Queréis hacer algo en concreto? ¿O alguna duda que tengáis de que lo hayáis usado y digáis, mira, pues a mí me interesa mucho este tipo de datos y quiero hacer esto, aquello, yo qué sé. Algo que declarar. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero sí, lo siento. eso, si alguien tiene una pregunta rápida. Ah, no, perfecto, Virginia. No te pusimos una tarea fácil. Elena tiene una pregunta. Hola, ¿me oís? Sí. Mi pregunta a lo mejor no es rápida, así que a lo mejor podemos saltarla. Pero no sé si nos podrías explicar brevemente cuál es la lógica de la gramática de Python, porque ¿no? Las funciones, Vale. punto, función detrás, hay veces que pones el punto, la función, otro punto, la función y la lee, no crees objetos y sabe leerlos, no sé, vale. es distinto a R. Vale, es como lo más distinto que tiene, creo que es que R, todos son funciones generales, ¿no? Es decir, no hay como funciones específicas de una estructura, que tú pongas estructura, punto, hacer tal, sino que le aplicas siempre la función a la estructura, ¿no? Entonces, aquí en Python, lo que yo intenté explicar, pero como está todo chico, en verdad igual no se entiende muy bien. Yo creo que a lo que tú te refieres es esto de aquí, la diferencia de cuando se pone punto y cuando se pone punto y algo con punto y esto de aquí, ¿vale? Entonces,
a intentar ver algún ejemplo que haya. ¿Podrías encontrar tú uno que no entiendas muy bien y te lo puedo explicar así en más concreto, Elena? En realidad me refiero, o sea, no solo me refiero a eso que estás enseñando, sino todo el rato cómo funciona la lógica de la gramática del lenguaje. Vale. Por ejemplo, no sé, tendría que buscar un minuto. Vale. Es que así yo creo que es más fácil porque en general es como un poco... Sí, pero, o sea, yo creo que la pregunta de Elena va un poco por ahí, por donde decías, Virginia. O sea, y lo que respondías, ¿no? Que tú en R lo que tienes es una función y le aplicas en una base de datos y siempre tienes un tipo de output. Pero aquí... Un método, un ejemplo rápido. Aquí tú puedes, el container o sea, igual si explicas un poco eso, yo creo que se puede entender. Y luego le pones el punto select, barra type, paréntesis, number, o sea, todo el rato es la lógica, ¿no? Como a uno le pones un punto y una función y a veces incluso concatenas varias y demás. Que en R siempre es, creas un objeto al que le aplicas una función, esa función tiene argumentos y puedes hacer más cosas ese objeto, etcétera. En cambio, aquí no parece ser la misma lógica, ¿no? No sé si aquí es que se mezclan, que va a haber, por un lado, funciones que se encuentran porque tienen el paréntesis, ¿vale? Entonces, si tienen argumentos, bueno, funciones. En general, todo aquí son métodos, porque ves que se aplica a esta base de datos. Entonces, lo que esto significa es que la data frame tiene un método de ellos, es decir, que se accede con punto, el nombre del método entre paréntesis las variables que lleve, que es una función particular de este tipo de estructura que toma esta variable, que aquí es pues el tipo de datos, ¿vale? Y te da un output en general. ¿Qué pasa? Que este tipo de lenguaje es muy dado a concatenar una cosa con otra. Que eso en R es muy complicado. En R por eso a mí me cuesta trabajo, porque estás todo el rato con el pipeline, porque aplica pipeline. Entonces para mí es muy raro, porque yo vengo de cosas más parecidas a esto. Entonces, a ver, uno que sea largo. Por ejemplo, mira, columnas numéricas. Pues yo cojo la base de datos. A la base de datos le hago este método, que es que me seleccione las que sean numéricas. Y a lo que me dé, que va a ser una estructura, accedo a su sección llamada columns, porque estas estructuras, cada una de sus partes, por ejemplo, cuando tú tienes un vector en condiciones, pues vas a tener una parte de la estructura se va a llamar length, que va a ser la longitud, otra se va a llamar type, que va a ser el tipo de datos, etcétera, ¿vale? Tú tienes como una estructura con diferentes secciones. Una se llamará columns, otra se va a llamar no sé qué. Entonces, con esto, punto columns, tú vas a acceder a la parte columns de lo que esto te esté generando. Y esa es un poco la lógica. A ver si encuentro que ahora justo hay cosas como muy cortitas. Por ejemplo, esto de aquí, tengo esta base de datos, multidef. Accedo a su sección índice. Punto no sé qué es, acceder. En ese contenedor tiene un método que se llama, o una función que se llama getLevelValues y que necesita un input, que es carácter, ¿vale? Y esto me va a devolver algo. Esto de aquí es accedo a esto y calculo los niveles del valor. Y esto me va a devolver básicamente me va a devolver una línea, un vector de strings. Y ahí esos vectores de string, digo, me accedes a su valor, al string, del vector de string. Y ahora quiero que me mires, porque este vector string tiene un método que es si contiene la m, quiero que mires si contiene la m. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende.
Entonces, por eso se concatena aquí tanto. En vez de tener el pipeline, tú al final estás mezclando, es como si cada punto de esto fuera una especie de pipeline, ¿sabes? Es como accedo aquí a este contenedor, le aplico esta función, eso me va a devolver algo. A eso que me devuelve, verás, si yo paro aquí, se debería poder ver lo que me devuelve. Claro, sí lo tengo bien. Ahora mismo no sé qué está haciendo esto. Necesita esta parte. Es que lo estoy haciendo un poco a lo loco y yo no sé si aquí se puede parar. No, no se puede parar. No. No te preocupes porque antes lo has hecho y la lógica se entiende. Es más, o sea, yo creo que entiendo la lógica, pero como las restricciones o cómo son las reglas de juego de Claro. cuándo se puede, cuándo creas objetos y cuándo aplicas directamente el método. Cuando, en general, cada vez que se hace esto, te está devolviendo, cada vez que haces un punto, te devuelve algo, ¿vale? Porque, claro, no entiendo por qué estaba fallando. Verás, tú cada vez que haces un punto, aunque sea de acceso, creas algo, ¿vale? Porque multi-DF, que es la base de datos con multi-índice. Quiero acceder a una parte de esta estructura, que es la que se llama índice. Accedo y me dice, pues es todo esto, ¿vale? Pues un multi-index, que es un montón de tupples, de esa que hemos visto, ¿vale? A esto que me ha dado, yo le quiero hacer este método, ¿vale? Que digo, a esto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Digo, pues me saca los valores que hay en el nivel carácter, ¿vale? Y me dice, pues mira, dentro de esto, una vez que yo tengo esto y le aplico este método, los valores que salen son, dentro del personaje están por los personajes Elrond, Galadriel, Gollum, Bilbo otra vez, Gandalf, y aparece repetido el número de veces que haga falta porque es toda la columna de valores. Y ahora digo, pues de esto me quedo con el string, que no sé qué va a pasar, pero será acceder directamente. No sé, nunca he hecho yo. Un método de string, que ya no sé qué es, porque hay cosas que no se puede acceder. Y digo, pero ahora quiero que contenga la M. Y esto me dará pues un booleano, supongo. Efectivamente, y esto me da una especie de máscara para cada uno de los valores que yo he accedido aquí, ¿vale? Y los que me ha devuelto, le estoy explicando esto que accedo a una sección, a una parte de ellos, y le aplico esto. Entonces, y me va a dar al final, pues, cuáles son los valores del índice que contienen M y los que no, ¿vale? ¿Cómo sé yo cuándo es una cosa y cuándo es otra? Pues aprendiendo realmente la sintaxis, que es por mirarse la ayuda de cuáles son, sobre todo lo que te da aquí más información, porque yo os estoy enseñando aquí más que casi a leer, más que a escribir. Entonces tú aquí al menos puedes saber qué es cuando estoy accediendo a algo y qué es cuando estoy calculando algo, ¿vale? O haciendo un método. Pero para aprender a escribir, pues hay que sentarse y hacerse más tutoriales. Creo. Sí, gracias Virginia. Yo creo que más o menos lo he entendido, pero como dices, para saber escribir es más difícil. Al menos así sí que puedes leer, que igual es lo que te hace falta si quieres mezclarlo con R o algo así, para entender un poco qué está haciendo. Porque hay veces que se pueden mezclar con el... no me acuerdo cómo se llama. Algo que empieza por Q. No me acuerdo. Sí, pues si os parece lo dejamos aquí. Ya es un poco tarde y nada, muchísimas gracias, Virginia. Y Bueno, gracias a vosotros por estar aquí. No, súper útil, la verdad. A estas alturas. Bueno, me alegro que os valga. Me ha parecido un poco duro porque esperaba que pudiéramos hacer más ejercicio, pero es que si no, no da tiempo a nada. Así que... Bueno, eso lo dejaremos para un curso. Bueno, si alguno se anima, hay cosas más fáciles. Muy bien, pues Así nada, que el próximo seminario ya será en septiembre.
Así que buen verano a Bueno, todos. buen verano. Hasta luego.